Buenos días, compañeros. Justo junto con mis compañeros de grupo, Juan Camilo Carreño, Elkin Fabián Jerez, Ingrid Zuleima Ortiz y Lady Dayana Patiño, junto conmigo, Andrés García, les vamos a hablar sobre el artículo Adaptación de un cultivo mixto de acidófilos para bioxidación en tanque de concentrados refractarios de oro con alta concentración de arsénico. Listo, pero primero entonces una breve introducción sobre este tema. Entonces, ¿en qué consiste la biooxidación? Se basa en la capacidad de los microorganismos para separar el metal valioso del concentrado refractario, solubilizando los minerales indeseables. Entonces, según estudios, se ha establecido que dependiendo de la temperatura del proceso, el grado de oxidación de estos minerales indeseables es directamente proporcional al porcentaje de recuperación del material valioso. Se plantea que un 70% en la oxidación de mineral puede generar hasta un 90% de la recuperación del mineral. Ahora bien, la bioxidación es denominado más bien como un pretratamiento de la lixiviación, ya que estos dos tienen el mismo sistema, es decir, tienen los mecanismos de contacto, no contacto y de cooperación. Sin embargo, durante la biolixiviación, el mecanismo sin contacto tiene la mayor relevancia en este proceso, mientras que en la bioxidación se consiste en la solubilización es de los minerales indeseables, más no del mineral que se quiere recuperar. Por eso es un pretratamiento. Como podemos ver en la imagen, tenemos una bacteria acidófila. Se caracterizan por estar presentes en medios muy ácidos, por ejemplo, con pHs menores a 3. Las características de estas bacterias es que utilizan bombas para rechazar los iones de hidrógeno. De esta manera, esto por medio de su membrana, ya que para mantener un pH interno aproximado al neutro. Además, como una nota importante, este proceso brinda beneficios medioambientales significativos en comparación a otros procesos, así como también una reducción en costos de capital y de cooperación. Ahora bien, bacterias utilizadas. Para este proceso se utilizaban 4 cultivos. 2 cultivos, mezclas de bacterias Acidotiobacillus ferroxidans y Acidotiobacillus thioxidans y cultivos puros respectivamente. Ahora bien, el cultivo adaptado, bueno, este cultivo se adaptó para unas concentraciones máximas de hasta 35.000 ppm de arsénico, lo cual, según el artículo, tenemos unos resultados excelentes para este tipo, ya que presenta un porcentaje de oxidación del 72%, mientras que un cultivo mezclado, pero no adaptado, presenta un 38,2%. Ahora, los cultivos puros, por el lado del ferroxidans, es demasiado bajo, es incluso el menor, con un 11,45%, mientras que el cultivo puro de thioxidans presenta un 27,7%. Ahora, para el estudio realizado, se tomó muestra aquí, una muestra con composición química, como podemos ver en la tabla, un porcentaje, una cantidad de arsénico de 139,67 gramos por kilogramo de esta muestra. Esto con el fin de probar la posibilidad de obtener un porcentaje de oxidación mayor al 70%, lo cual nos va a generar un aproximado de un 90% en el porcentaje de recuperación del metal que queremos. Además, durante los procedimientos de oxidación se tuvo que tener en cuenta los cambios de pH, el cambio del porcentaje de oxidorreducción y los cambios en y las concentraciones de los iones del ion ferroso y el ion férrico, ya que estas bacterias tienen la característica de generar agentes oxidantes como el ion férrico o como iones de hidrógeno. Tener en cuenta que la adición de concentrados de oro al cultivo de los ferroxians y el cultivo mixto
Se realizó después de la estabilización del porcentaje de oxidorreducción en la solución, al igual que en el cultivo puro de antioxidantes. La adición de concentrados de oro también se realizó después de la estabilización del pH y el porcentaje y el potencial oxidorreducción. Los experimentos de oxidación se realizaron en un reactor de tanque agitado con inyección continua de aire. Bien, muchas gracias. Materiales y métodos. Concentrados de oro. Se obtuvieron de la mina de oro en Terekzai, en Kirguistán, con un tamaño de partículas de 74 micrómetros, que fue determinado por este equipo, el Accusizer. Se realiza un proceso de esterilización en el cual consiste en colocar aproximadamente 2 kilogramos de los concentrados de oro en una botella de vidrio de 1 litro, el cual está cerrado con 3 series de autoclave a 121 grados Celsius y 0.12 megapascales durante 30 minutos mediante el uso de este equipo, el Geotech, el cual determina que no haya un efecto de alguna bacteria autóctona. Se realizan análisis XRD antes y después de la esterilización para determinar que no haya una modificación considerable en la estructura química de, de estos concentrados de oro. También este análisis XRD nos determinó que estos concentrados de oro que se usan para el proceso de bioxidación eh, está compuesto fundamentalmente por cuarzo, pirita y arsenopirita. También se determinó la concentración de los metales pesados mediante un análisis de plasma acoplado inductivamente, que en este equipo que es el ICP. El ICP nos determinó la concentración de arsénico, que es de 139,67, siendo un valor alto, considerando otros metales pesados como el cobre, el plomo y el zinc. Cultivos bacterianos. En este ensayo se utilizó las bacterias peroxidantes, que se daban como bacterias que oxidaban el hierro, y las antioxidantes, que son bacterias que oxidan el zinc. Estas bacterias fueron proporcionadas por el Instituto de Investigación de Biociencia y Biotecnología de Corea. Cada bacteria creció en un medio diferente. Las ferroxidanas crecieron en un medio DSMZ 882 esterilizado a 112 grados Celsius, y las tioxidanas en un medio JCM 93 esterilizado a 121 grados Celsius durante 30 minutos. Esto siguiendo el protocolo de metodología de estandarización para cada medio de cultivo. Estas bacterias llevaron un crecimiento hasta alcanzar una fase de crecimiento estacionario, en el cual fue para las ferroxidanas de 150 RPM y 25 grados Celsius durante 48 horas. Para las tioxidanas fue 150 RPM y 30 grados Celsius durante 72 horas. Las bacterias se concentraron por centrifugación una vez que alcanzaron esta fase de crecimiento, esta fase estacionaria. Las concentraciones bacterianas se determinaron usando una cámara de conteo, que es la que muestro acá, la Berker-Twerk. Experimentos con el reactor. La eficiencia de la eliminación del arsénico se determinó con los cultivos puros de tioxidas, de peroxidas, de cultivo mixto y cultivo mixto fundamental para ellos. Los experimentos de bioxidación se realizaron por triplicado al 5% de densidad de pulpa, y estos experimentos se llevaron a cabo en este reactor Pyrex, el cual trabajó con un volumen de 800 mililitros, una velocidad de agitación de 400 RPM y una temperatura también constante de 30 grados Celsius. Este reactor trabajó con un pH inicial de 1.8 y con una velocidad de inyección de aire de 5 litros por minuto. En la adición de concentrados, las concentraciones de los peroxidantes y los tioxidantes fueron ajustadas a 5 por 10 a la 8 células por mililitro para experimentos de cultivo puro, y una combinación de 2.5 por 10 a la 8 para cada cultivo mixto.
El tiempo para la estabilización del cultivo puro de las ferroxianas y el cultivo mixto no adaptado se determinó previamente mediante varias corridas de ensayos en los cuales los microorganismos se estabilizaron una vez que se alcanzó la estabilización de la solución de potencial óxido reducción a potenciales superiores a 600 milivoltios y el tiempo para la estabilización microbiana en cultivo puro de las quioxias se identificó después de la estabilización del pH y el potencial óxido de reducción de la solución. Entonces, este periodo de estabilización para los cultivos puros, el cultivo mixto no adaptado, tuvo como objetivo aumentar la concentración del agente oxidante en la solución de bioxidación. Entonces, por ende, se obtiene de extracción, mayores eficiencias de extracción en periodos más cortos de tiempo. Las mediciones del pH y el potencial oxidorreducción se miden en intervalos de 24 horas con un medidor pH, potencial oxidorreducción. Los cambios de la concentración del arsénico, el hierro y el azufre se recolectan en alícuotas de 2 milímetros cada 24 horas, se pasan a través de un filtro jeringa. Se agregan 3,8 gramos de azufre como fuente de energía inicial para las bacterias. Para análisis de la concentración del ion ferroso se hace por medio de la espectrofotometría UV. Y luego para análisis posterior del ion férrico, al hierro total se le resta la concentración obtenida anteriormente del ion ferroso. Ahora para evaluar como que el proceso de oxidación se hace el análisis del sulfato por medio de la norma APA, que es la Asociación Americana de la Salud Pública. Luego para la adaptación bacteriana, esto se realiza por separado en medio DSMZ en presencia de sulfato de hierro y agua, azufre elemental como fuente de energía y los concentrados de oro como la fuente del arsénico. Se hace por el proceso WAN. Este consta de 4 conjuntos de subcultivos. Cada subcultivo se cultiva 3 veces. Este comienza, tiene el fin de que se disminuye la fuente de energía simultáneamente al igual que se va aumentando el concentrado del oro. Cuando llega a 0 gramos de energía y un concentrado de 10 gramos, se espera que se estabilice el pH y el potencial oxidorreducción. Luego esto se toma una muestra, la cual es utilizada como inóculo para el siguiente subcultivo. Y así 3 veces. Como podemos ver en la gráfica, tenemos que la eficiencia en la remoción del mineral eh, es excelente para el cultivo adaptado de la mezcla de los ferroxians y los tioxidants. Como podemos ver que a 120 horas tiene un porcentaje máximo de un 77%. Y luego de esto ya se estabiliza, está alcanzando hasta un 72%, más o menos como las 358 horas. Además, hay que tener en cuenta que las condiciones para este cultivo fue que tuvo una baja variación y agitación constantes, la temperatura fija de 30 grados Celsius y una velocidad de agitación constante de 200 RPM. La densidad de la pulpa fue del 5% y un pH inicial de 1,8. Bueno, Resultados y discusión. La oxidación del arsénico ocurre por la acción del efecto sinérgico generado por las bacterias. Como primer paso, las bacterias producen agentes oxidantes fuertes, que son las dos ecuaciones que podemos ver. En la primera vamos a producir el ion hierro 3+, en la segunda vamos a producir ácido sulfúrico. Estos agentes oxidantes fuertes son los responsables de oxidar al arsénico, dando como resultado la liberación de los concentrados refractarios. En general, a mayor concentración de ion férrico Fe3+, vamos a aumentar la eficiencia de la eliminación total del arsénico. En la figura 1 tenemos la eficiencia de eliminación total de arsénico versus el tiempo. Las ferroxidas, debido a su alta concentración de iones sulfatos, van a tener una buena remoción de arsénico, aproximado a 11,45%.
Las dioxinas fue un cultivo capaz de superar los efectos negativos de la adición de concentrados de oro, lo que representa una recuperación de la actividad bacteriana y aumentó la eficiencia de remoción de arsénico a un 27.70%. El cultivo mixto no adaptado se observó el 38.20% de remoción de arsénico y el cultivo adaptado se observó que el 72.2% de remoción de arsénico. Luego, observamos la figura 2A y 2B. La 2A es el ORP versus el tiempo en horas. El ORP es la mayor generación de agente oxidante en la solución que se puede observar por una estabilización en el potencial de oxidorreducción. Entonces, para las ferroxinas, lo que se tuvo fue que al adicionarse concentrados de oro, el hierro 3+ pasa a hierro 2+, y se oxida el sulfuro metálico, por tanto el ORP va a disminuir. A mayor concentración de hierro 3+, vamos a obtener mayor ORP. Ahora, para las dioxinas, tenemos que la actividad bacteriana no utiliza el par redox Fe2+ y Fe3+. Sin embargo, pues la oxidación del azufre elemental a sulfato se describe como el ORP y tiene esta tendencia. El cultivo no adaptado, entonces la oxidación del azufre a sulfato por una bacteria sana disminuye la concentración de electrones libres, lo que aumenta el ORP. Y el cultivo adaptado, entonces el ORP alcanza su punto máximo a las 96 horas de iniciado el experimento, luego se estabiliza. Ahora se tiene en la parte B el pH de la solución. Entonces, en el pH de la solución, lo que podemos observar es que en las ferroxinas, lo que tenemos es que superan altas concentraciones de arsénico y pueden reducir los efectos negativos de la flotación residual. En las dioxinas, la actividad bacteriana disminuye el pH, ya que el azufre elemental se oxida a ácido sulfúrico. Sin embargo, en la adición de los concentrados se observa un efecto amortiguador. En el cultivo no adaptado, entonces tiene una tendencia muy parecida a las dioxinas en la cuestión del pH. Y en el cultivo adaptado, lo que se tiene es que el pH fue estable hasta las 32 horas y luego empieza a disminuir. En cuanto a los resultados, en la figura 3 se observa la concentración de hierro total en gramos por litro en función del tiempo de reacción. A nivel general, se puede observar que la concentración de hierro total aumentó para todos los cultivos a lo largo de la reacción de bioxidación, siendo el cultivo mixto adaptado el que presentó un mayor incremento, obteniendo concentraciones de 14.2. Después de este, el que también obtuvo un mayor incremento fue el cultivo puro de tiocinas, el cual se observó después de las 70 horas de reacción, es decir, después de la adición del concentrado de oro, en donde alcanzó concentraciones de 2.93 gramos por litro. Para el caso del cultivo puro de ferroxinas, este no presentó un mayor aumento o un aumento significativo de hierro total, sino que se mantuvo constante a lo largo de toda la reacción con concentraciones de 4 gramos por litro. Y para el caso del cultivo mixto no adaptado, este presentó un ligero aumento hasta que llegó a un máximo de 5.65 gramos por litro y después de esto empezó a disminuir hasta una concentración de 5 gramos por litro. En la figura 3b se observa la concentración de ion ferroso en función del tiempo de reacción, en donde se puede observar que el comportamiento para el cultivo de ferroxinas, cultivo mixto no adaptado y adaptado, es el mismo, el cual es una reducción de la concentración hasta valores de 0.1 gramos por litro. Después de la adición del concentrado de oro, empezó a aumentar esta concentración para el caso de los cultivos de ferroxinas y cultivo mixto no adaptado y se mantuvo constante en concentraciones de 3.5 gramos por litro. Y para el caso del cultivo mixto adaptado,
este no presentó un aumento ni una disminución, sino que más bien se mantuvo constante en estos valores de 0.1 y 0 gramos por litro. Ahora, para el caso, en la figura 3C se observa la concentración del ion férrico en función del tiempo de reacción, en donde se puede observar que el cultivo mixto adaptado fue el que presentó una mayor concentración de este agente oxidante, presentando concentraciones de 14 gramos por litro, es decir, una mayor producción del agente oxidante, cosa que no sucedió para el cultivo puro de ferrooxidants y el cultivo mixto no adaptado, el cual después del concentrado de oro presentó una reducción en cuanto a la concentración y luego se mantuvo casi que constante. Esta reducción de el ion férrico lo que indica es que se había ralentizado el metabolismo bacteriano o incluso cancelado. Es por esto que afectó la producción de agente oxidante, es decir, afectó la oxidación del ion ferroso. De estudios anteriores, esto indica que esta reducción se debe por la presencia de reactivos de flotación residuales como colectores, espumantes y activadores. Y también se debe a las altas concentraciones de arsénico en la solución. Por lo tanto, aquí lo que podemos observar es que para el caso del cultivo adaptado, este pudo superar todos esos factores negativos que afectó a los cultivos que no estaban adaptados y a los cultivos puros. Por lo tanto, aquí en la figura 3B, antes de que se añada el concentrado de oro, aquí lo que está sucediendo es que se está produciendo el agente oxidante, por eso hay una disminución del ion ferroso. Y después se observa que ya esta oxidación del ion ferroso se detiene porque se incrementa. Es por lo tanto que aquí se disminuye el ion férrico. Entonces afecta en la producción del agente oxidante, cosa que no sucede para el cultivo mixto adaptado. En la gráfica se observa la concentración bacteriana en la solución de reacción a lo largo del tiempo. Vemos que para el cultivo de bacterias ferrooxidans, dioxidans y el cultivo mixto no adaptado hay interrupciones cerca a las horas en que se añadió el concentrado de oro, que para las ferrooxidans y el cultivo mixto no adaptado fue de 24 horas y para las dioxidans fue a las 70 horas. Caso contrario, pasa con el cultivo mixto adaptado, ya que las bacterias y el concentrado se añadieron al inicio del proceso y podemos ver que no se interrumpe su crecimiento bacteriano. Sin embargo, llegando a su máxima concentración, hay una disminución de la concentración de bacterias y esto se debe a la saturación de arsénico que hay en el sistema. Vemos que para los cultivos mixtos vamos a tener una mayor concentración de bacterias que para los cultivos puros. Otra observación es que en los cultivos puros de ferrooxidans y dioxidans se va a necesitar de mucho más tiempo para poder ver un crecimiento bacteriano. En esta gráfica tenemos los patrones de difracción de rayos X obtenidos para los minerales de oro refractarios antes y después del proceso de oxidación. En la parte de abajo tenemos el original y en la parte de arriba tenemos lo que se halló después del proceso. Los
Minerales que se encontraron fue cuarzo, pirita y arsenopirita. Esos resultados mostraron que el cultivo mixto adaptado fue el que modificó los parámetros obtenidos para la arsenopirita, apoyando la alta extracción del arsénico. Conclusiones. En el análisis de bioxidación de concentrados refractarios de oro que contenían una alta concentración de arsénico, aproximadamente 139,67 gramos sobre kilogramos, se determinó que la mayor eficiencia de eliminación de arsénico la obtuvo el cultivo mixto adaptado con un 72,20%, seguido de un cultivo mixto no adaptado con un 38,20%, luego el cultivo puro de tioxian con un 27,70% y por último el cultivo puro de ferroxian con un 11,45%. Estos resultados los podemos observar en la ecuación de oxidación del arsénico, ya que nos muestra que al haber una mayor concentración de hierro 3 más va a haber una mayor eliminación de arsénico, que lo pudimos observar en las gráficas tanto del porcentaje de remoción como la de la concentración del hierro 3 más, donde el cultivo mixto era el que tenía mayor concentración y mayor porcentaje. La segunda conclusión es que con este cultivo mixto adaptado, como llegamos a una eficiencia del 72,20% en procesos posteriores como la cianuración, se podrá obtener una eficiencia hasta del 90%. Y por último, pues comparando tanto el cultivo mixto como el puro, nos damos cuenta que la sinergia va a ser mucho más eficiente que los cultivos que están individuales. Esto hace que el cultivo mixto tenga capacidades de cultivo, capacidades para superar las amenazas debido a las características físico-químicas de los concentrados. Muchas gracias.